Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Ahora creo que está grabando. Mi nombre es William. Estoy presentando un podcast con mi grupo para poder hablar y despejar dudas sobre los temas respecto a la contaminación acústica. Y esta, pues, como sabemos, se encuentra en todas partes, en todos, en todos países, lugares, Arequipa, Lima, bueno, en muchos lugares y dependiendo del lugar, esta se propaga, esta se da se da más, ¿verdad? Es mayor en algunos lugares que en otros. Bueno, primero, para, para comenzar con este podcast, vamos a definir qué es sonido, ¿no? Mm, Estamos con un grupo de personas que son especialistas en el tema y quisiera invitar a alguien de ustedes para que nos pueda despejar las dudas más en lo físico, ¿no? Sobre qué es el sonido. Sí. Bueno, ya, primero que nada, como todos sabemos, el sonido se propaga en forma de ondas. Y una onda de sonido es una perturbación mecánica que se transmite a través de un medio, los cuales son el aire, agua o los materiales elásticos. Estas ondas se generan cuando una fuente emite vibraciones, como las cuerdas vocales al hablar o cantar, o las cuerdas de una guitarra al ser tocadas. Cuando la fuente vibrante emite estas vibraciones, las partículas del medio se mueven hacia adelante y hacia atrás en una serie de compresiones y rarefacciones. Estas compresiones y rarefacciones se propagan en forma de ondas a través del medio, transportando consigo energía del sonido. También, la distancia entre dos puntos correspondientes en una onda de sonido se llama longitud de onda, y la frecuencia se refiere a la cantidad de ciclos completos de compresiones y rarefacciones que ocurren en un segundo. La amplitud de la onda está relacionada con la intensidad o volumen del sonido. Cuando estas ondas llegan a nuestros oídos, son detectadas por el sistema auditivo, que las convierte en señales eléctricas que son interpretadas por el cerebro como sonidos. De esa manera podemos percibir y reconocer los sonidos que nos rodean. Entre los sonidos existen varios tipos, como las ondas sonoras longitudinales, cuales están presentes en el aire, las ondas sonoras transversales, las cuales pueden ser producidas por vibraciones de cuerda o ondas en la superficie del agua. También ondas estacionarias, las cuales son producidas por las cuerdas de una guitarra o cualquier instrumento de cuerda. Las ondas ultrasónicas, cuales pueden ser las del ecógrafo, las cuales sirven para que una mujer en parto pueda ver a su bebé. O también las ondas, y por último las ondas infrasónicas, las cuales son aquellas que son demasiado graves como para ser escuchadas, ya que poseen una frecuencia por debajo de los 20 Hz. Ahora, no sé si alguien quiere hablar más sobre el sonido, ya que esta presenta niveles de sonido y cada una en una escala de decibelio. Precisamente, ¿no? Es así, la intensidad del sonido se mide en una escala llamada decibelios, pero para antes de eso, antes de explicarles eso, me gustaría ponerles en contexto. Por ejemplo, imaginemos que estemos parados en algún concierto o en alguna calle concurrida de nuestra ciudad, o quizá en una biblioteca, ¿no? Evidentemente la percepción de este sonido por nuestro cerebro va a ser diferenciado. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos cuantificar esa diferencia de intensidad, no? Entonces, para medir el sonido se usa una escala llamada en decibelios, que en sí es una herramienta para poder expresar los niveles de intensidad de una manera más comprensible, eh, debido a que debido a que el sonido, la intensidad del sonido se mide, ¿no? Físicamente tiene sus propias unidades, pero la escala de decibelios es una manera más comprensible con una comparación numérica para poder distinguir esta intensidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos ver, por ejemplo, dentro de esta escala, el 0 decibelios representaría el umbral de audición humana
por ejemplo, que cualquier sonido por debajo de este nivel sería inaudible para una persona, ¿no? O para la mayoría de las personas. Y a medida que se aumentan los decibelios, el sonido se vuelve más intenso. Algunas referencias, por ejemplo, si quisiéramos escuchar un susurro bien suavecito, la escala que correspondería en la escala de decibelios sería de 10 decibelios. Y en una biblioteca, como les había mencionado, el número en este caso le correspondería a 30 decibelios. Y en un concierto en sí llevaría como aproximadamente 120 decibelios, ¿no? Que en sí aproximadamente también correspondería al umbral del dolor, que prácticamente ya es eh, que el oído lo percibe como algo doloroso, ¿no? Que tiene algo físico en nuestro oído, ¿no? Pero aquí hay algo importante también, ¿no? Para poder entender esto, que cada aumento en 10 decibelios representa en sí, en la intensidad del sonido, en aproximadamente 10 veces, ¿no? Esto es debido a que la escala en sí es logarítmica, ¿no? Bueno, bueno, también hay algunos otros puntos que tendremos que tratar, que, bueno, alguien nos podría hablar más de ello. Como mencionaste, bueno, Claro, sí. perdón. Puedes continuar, compañera. No, continúa más, William. No sé qué ibas a decir, dilo. Bueno, chicos, estábamos hablando sobre la escala y la medida del sonido, ¿verdad? Y esta medida del sonido se va a dar con diferentes objetos, en diferentes circunstancias, puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, una escopeta a cierta distancia va a estar a ciertos decibeles y a una distancia más corta, pues esta va a aumentar a mucho más, ya que estas ondas de sonido tienen tanto una amplitud y tanto una frecuencia, ¿no? La frecuencia es lo que va a hacer que el sonido sea grave o agudo, y la amplitud ya es qué tan alto es el umbral, ¿no? Del sonido. Y, pero este ruido debe tener otras formas de regularse, ¿no? Porque no en una calle concurrida por ciudadanos, este ruido va a ser, se va a poder causar el ruido que nosotros queramos, ¿no? No vas a ponerte a conducir un coche que hace demasiado ruido en una residencia donde duermen bebés, ¿no? O sea, para esto debe haber leyes. Ahora, alguien que esté más al tanto sobre estos temas de las leyes, que quiera dar su punto de vista o que nos ilumine. Sí, sí, claro. Bueno, sí, hay leyes, como dicen, ¿no? Por ejemplo, la OMS, prácticamente en conjunto con lo que es los ISOs, o sea, las normativas, han tratado de minimizar o por así decir, sacar normas, ¿no? Para poder ver esta contaminación, porque esta contaminación acústica prácticamente nos perjudica a muchas personas, ¿no? Ahora, por ejemplo, podemos ver en el artículo 7, por ejemplo, nos habla prácticamente de lo que son emisión e inmisión, o sea, eh, ruidos prácticamente en ambientes exteriores e interiores. Por ejemplo, en exteriores podemos tener, ¿no? En las zonas de protección especiales, que son, estos son establecidos prácticamente de salud, en establecimientos de centros educativos, culturales o cosas, o en asilos también, ¿no? O también en orfanatos. Nos dice que en el día el decibelio tiene que ser de 50 y en la noche de 40. Ahora, en zonas residenciales es igual, o sea, de 60 en el día y de 50 en la noche.
Ahora, por ejemplo, en lo que son ambientes interiores, o sea, en el inmisión, ¿no? Niveles sonoros de emisión, esto transmitida vía aérea, también nos dice que 50 prácticamente en salas, comedores o cosas así en el día y 45 en la noche. ¿Sí? O sea, siempre baja en la noche, tiene que bajar. Eso es lo que nos dice en este artículo 7. Pero ahora, cuando nos vayamos a las normas vigentes, prácticamente como lo son las normativas internacionales, como el ISO eh, eh, 19.096 del 2016, nos dice, no, nos habla de la descripción, la medición, la evaluación del ruido ambiental. Bueno, esta en la parte 1 prácticamente nos habla prácticamente de los índices y magnitudes básicas para la descripción de los niveles de presión sonoro, ¿no? Esto en el ISO 2016 que les acabo de decir. Hay otra que es del 2007 que nos describe prácticamente la medición, la evaluación del ruido ambiental. Esta es en la parte 2, ¿no? En esta parte 2 lo que va a hacer es determinar de los niveles del ruido ambiental. ¿Sí? O sea, prácticamente va a describir las distintas formas en que se puedan determinar los niveles de presión sonoro. Puede ser por medición directa o mediante cálculos que permitan la extrapolación de datos o exclusivamente por cálculos matemáticos en este caso. ¿Sí? Por ejemplo, en esta normativa nacional nos dice que la zona prácticamente de protección especial tiene que ser en el día de 50 decibeles y en la noche de 40. Por ejemplo, en zonas residenciales de 60, en la noche de 50. En zonas comerciales en el día de 70 y en la noche de 60. En zonas industriales también. En zonas industriales es un poco más alto en el día, ¿no? Que es más o menos de 80 y en la noche de 70. Ahora, también tenemos que hablar, también tenemos que hablar del DSN prácticamente, de los estándares nacionales de calidad ambiental para el ruido, ¿no? Del 2013. O sea, los estándares nacionales de calidad ambiental para el ruido establece prácticamente que aquellos niveles máximos de presión sonoro, tal, por ejemplo, el cual puede superar prácticamente de los 80, como hemos visto, puede afectar la salud de la población y comprometer la calidad de vida prácticamente de estas personas. Sí, ahora tenemos el MINAM, que es el Protocolo Nacional de Monitoreo de Ruidos Ambientales, ¿no? Este protocolo prácticamente fue concebida para establecer las metodologías, las técnicas y procedimientos prácticamente para el monitoreo de ruidos ambientales, ¿no? Que se pueda realizar adecuadamente. Ahora, el alcance del protocolo es nacional y debe ser usado prácticamente por todas las personas naturales o jurídicas, públicas, prácticamente por nosotros, ¿no? Por así decirlo. Ahora, el estándar nacional, ahora tenemos el estándar nacional de calidad ambiental para el ruido. En el artículo 4 nos habla de los estándares primarios de calidad ambiental para ruidos, ¿sí? El cual nos va a indicar que establecen los niveles máximos de ruidos en el ambiente que no deben excederse para proteger la salud humana. Sí, bueno, ese sería, ese es el aporte con respecto a lo que son estándares nacionales, en este caso en artículos, en ISOs, en estos casos. Muchas gracias, Rosaura. Fue muy interesante todo lo que nos comentaste sobre las leyes, ISOs y todo ello, ¿no? Y también ahora respecto a la salud, este ruido es muy importante para ello, ¿no? Capaz alguien que nos pueda comentar más al respecto sobre la salud, cómo afecta en ello el ruido. Sí, bueno, hola con todos. Mi nombre es Brian. Bueno, yo en sí podría dar algunos puntos de vista, ¿no? Acerca de lo que es el ruido ambiental y la salud. Bueno, sabemos que el ruido ambiental tiene impactos, ¿no? En lo que es la sociedad.
Y bueno, en la actualidad la contaminación sonora, si hablamos en este caso de Arequipa, tiene algunos impactos como lo que son, digamos, en la salud humana, ¿no? La exposición constante a altos niveles de ruido tiene efectos perjudiciales, ¿no? Para la salud de las personas. Por ejemplo, puede causar algunos males, ¿no? Como los que son estrés crónico, trastornos del sueño, problemas de concentración y rendimiento cognitivo reducido, ¿no? Bueno, también, según mi informe, dicen que también afecta en lo que son enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial y trastornos psicológicos, ¿no? Como la ansiedad y la depresión. Bueno, también lo que sé es que afecta la calidad de vida, ¿no? Porque ya que nosotros vivimos en un entorno urbano y, bueno, constantemente estamos expuestos al ruido excesivo, ¿no? Que puede interferir de cierta forma con las actividades diarias, como el descanso, el estudio, el trabajo y el tiempo libre. Y también nos puede generar molestias, ¿no? Y afectar el bienestar emocional de las personas. Si hablamos de otro punto, puede ser también, afecta en lo que es el turismo y el patrimonio cultural. Sabemos que Arequipa es una ciudad conocida por su belleza arquitectónica y su patrimonio cultural, ¿no? Sin embargo, la contaminación sonora, afecta negativamente la experiencia, ¿no? De turistas extranjeros que vienen de otros lugares y, bueno, afecta lo que es la apreciación de los sitios históricos y culturales, ¿no? Interfiere con la tranquilidad y la atmósfera de estos lugares, reduciendo así su valor como atractivos turísticos. Otro punto sería, bueno, yo creo el ambiente, ¿no? El medio ambiente, ya que la contaminación, de cierta forma, genera impactos en el entorno natural y la fauna local. Este, por ejemplo, afecta el comportamiento y la comunicación de los animales, perturba sus hábitats, altera los ecosistemas. Y bueno, podemos decir entonces que tiene consecuencias negativas, ¿no? Para la biodiversidad y el equilibrio ecológico en Arequipa. Y bueno, un punto más que yo sé es acerca de las actividades sociales y comunitarias. Bueno, el ruido excesivo puede dificultar la comunicación entre las personas, ¿no? Tanto en espacios públicos como en hogares y establecimientos comerciales. También afecta lo que es el desarrollo de eventos, actividades al aire libre, limita las opciones de recreación y entretenimiento, ¿no? De la población. Bueno, podría yo finalizar con mi opinión, ¿no? De cierta forma decirles que estos impactos requieren, ¿no? De cierta importancia, ya que debemos, como se dice, abordar el problema y tomar medidas para reducir los niveles de ruido en la ciudad. Implementar políticas, ¿no? Yo creo, políticas de control del ruido, la perdón, concientizar a la ciudadanía, ¿no? Y la planificación urbana adecuada para mejorar la calidad de vida, ¿no? De nosotros, ya que vivimos en ruido excesivo, ¿no? Diariamente. Y bueno, eso en sí es más que todo mi opinión, ¿no? Se podría decir. Respecto a lo que es, bueno, esto del ruido, quisiera saber algunos enfoques de mitigación de ruido, no sé si alguien sabe, o lo que podría decirse, abordar instrumentos de política local, o de cierta forma, temas que tengan que ver con esto, ¿no? Que estoy mencionando. No sé si alguien sabe, quiere dar su opinión. Hola, gracias. Sí, em, respecto al enfoque de mitigación de ruido, este, este se aborda eh, de acuerdo a consideraciones sobre el mapa estratégico del ruido, pero dentro de las fuentes como podemos mitigar el ruido, encontramos aislamientos acústicos en edificios y viviendas, la limitación por parte de horarios y actividades ruidosas,
el uso de tecnología que sea más silenciosa, por ejemplo, en lo que viene a ser el caso de industrias o maquinaria, en una especie de educación y concientización pública para sensibilizar a las personas con respecto al impacto que tiene el ruido en la salud y el bienestar. También se emplean barreras acústicas que pueden ser del tipo o de pantallas acústicas o barreras de tipo vegetativas, donde se utilizan plantas, arbustos que tengan mayor área foliar, porque esa es una característica que regula su eficiencia y también permite la absorción del ruido y nos ayuda a limitar en ese sentido. También se ven que se toman políticas, este, quienes están más encargadas a nivel directo, por ejemplo, para establecer o ser responsable de criterios y metodologías para la realización de la vigilancia de la contaminación sonora es el Ministerio de Salud, que también genera programas locales de vigilancia y monitoreo de la contaminación sonora y se encarga de verificar el cumplimiento de los ECAs. También tenemos al Ministerio de Transportes y Comunicación, que fiscalizan el cumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental aprobados para la construcción de una vía expresa o una infraestructura de transporte urbano. Incluso hay una papeleta que es la M34 que se puede aplicar cuando un conductor hace más ruido del que debería, de los niveles permisibles. Otro punto importante, otra entidad viene a ser el Ministerio de Ambiente, que se encarga de aprobar las secas y da también directrices para la elaboración de planes de acción de mejoramiento del aire, que también se ve la parte del ruido, y de manera directa también quienes están encargados, porque cabe decir que esto es como que una colaboración. También podemos ver la ejecución de las municipalidades provinciales y distritales que colaboran para fiscalizar también el cumplimiento de las disposiciones legales. Al respecto, no sé si alguien nos pueda comentar algo más acerca de las fuentes de sonido o de ruido que tenemos. Sí, bueno, puedo mencionar acerca de al menos tres de las más importantes. Por un lado, tenemos el ruido producido por el tráfico, la actividad vehicular, ya sea pública o privada, ya sean transportes de mayor capacidad como trenes o buses, o incluso los aviones en los distritos o urbanizaciones localizadas en la periferia de los aeropuertos. Como todos sabemos, las horas pico son el mayor momento en el que la concentración de autos, camiones, buses está en su punto máximo. Entonces, en estos momentos la saturación de ruido llega a niveles muy por arriba de lo recomendado. Entonces, es necesario observar que a pesar de que este tipo de fuentes varía respecto al lugar en el que uno se encuentre y también varía respecto a la hora, pero de todas formas, el uso como responsable y de los autos, por ejemplo, los claxons de las bocinas o a veces los gritos que salen de los buses, son responsabilidades también de las personas. También, por ejemplo, el mal estado de muchos vehículos de transporte, especialmente público, son factores que incrementan el, la contaminación que produce este tipo de fuentes. También podemos mencionar la fuente industrial, aunque en Arequipa no es especialmente importante para la mayoría de la ciudad. También en esta se puede considerar la construcción, que es algo que supongo que todos han experimentado, que alguien cerca de su casa, un vecino, se ponga a construir y el ruido que hace no nos va a dejar descansar probablemente durante todo el proceso de la construcción. Esta es una de las que genera bastante estrés y ansiedad en las personas que están expuestas a ellas, ya que muchas veces
es algo que durante días y días no para. Esto también hay que pensarlo en el sentido también para los trabajadores de las industrias o de la construcción que se ven expuestos a estos ruidos, que si no cuentan con equipos especializados para protegerse de estos, van a tener daño severo en su oído a largo plazo. Incluso para las personas que están expuestas a ellos, muchas veces estos ruidos pueden ser tan fuertes que causen, aparte de perjuicios psicológicos, también un daño físico. Y por último, podría mencionar acerca de la importancia de nuestro ambiente sonoro, de la importancia del ruido, el nivel de ruido al que estamos expuestos en nuestra vida y cómo el ruido ambiental eh, afecta nuestra calidad de vida en general, ya sea, ¿cómo se llama? Por fuentes que no podamos controlar o por nuestra propia exposición a cierta cantidad de ruido. Es importante que en nuestro ambiente, en nuestro espacio, poder tener momentos en los que el ruido esté fuera de la ecuación, por así decirlo, ya que esto nos va a mejorar con el sueño, nos va a ayudar a estar menos estresados. Las ciudades del siglo XXI son demasiado ruidosas para lo que el ser humano no está diseñado a estar expuesto a tantos ruidos y en general a tantos estímulos. Entonces es importante cuidar nuestro ambiente, el ruido ambiental al que estemos expuestos. Quisiera saber qué zonas también podrían ser las que presentan mayor contaminación acústica. No sé si alguien tiene una información sobre eso. Si es a nivel Arequipa, Bueno, para nosotros prácticamente es el poder, centro, ¿no? para nosotros poder evaluar justamente qué zonas tienen mayor contaminación acústica, para eso es recomendable hacer una elaboración, es decir, ver dónde hay mayor tráfico, dónde o qué zonas suelen ser más concurridas. Entonces, esos serían los puntos a evaluar dentro de una ciudad. Como en el caso de Arequipa, podríamos tomar como ejemplo las avenidas como Independencia, Goyeneche, la Avenida Ejército. Entonces, serían unos ejemplos como que los puntos con más tránsito y donde sería recomendable una evaluación para determinar qué tan ruidoso podría ser estas zonas y así tener ciertos valores en decibeles y ver cuáles serían también las consecuencias a las personas que están ahí caminando o las que viven ahí mismo. Entonces, sí, es recomendable hacer una elaboración de mapa de ruidos. Y también quisiera acotar en lo que es en los tráficos vehiculares, como también en las actividades de construcción. En estas partes, como bien ya se mencionó, esto también se ha ido incrementando dentro de nuestra ciudad y esto genera altos niveles de ruido debido a las operaciones o salidas de vehículos o hasta incluso los anuncios publicitarios. En lo que son las actividades de construcción, nosotros aquí podemos evaluar qué tan ruidoso puede ser las maquinarias que suelen ser usadas en estas actividades. Para eso nosotros debemos de tomar en cuenta de que un valor de 60 decibeles
de 50 o 60 decibeles sería lo permitido. Y en el caso de construcciones, aquí dentro de las maquinarias que podemos encontrar, que vendrían a ser los camiones de carga pesada, estos generalmente suelen tener un nivel sonoro de 80 hasta incluso 90 decibeles. Después podemos tener también los equipos eléctricos que son utilizados en estas construcciones, como podría ser taladros, sierras eléctricas. Y estos equipos, herramientas eléctricas suelen alcanzar hasta incluso los 110 decibeles. Entonces, a comparado de los 50 y 60 que estarían dentro del rango permitido, entonces vemos que los 110 decibeles que generan estas herramientas es demasiado elevado. Entonces, para las personas que viven cerca justamente de estas actividades, suele ser muy, muy incómodo y les podría generar, como ya se mencionó, problemas de salud, ya sea estrés y otros problemas como también podrían ser hasta incluso cardíacos. Y después, aquí, ¿quiénes deberían de regular o controlar estas actividades, ya sean de tráfico vehicular o construcciones? En este caso, esto recae, esta responsabilidad de lo que es regular y controlar los elementos contaminantes, ya sean esas actividades de construcciones donde generan mayor ruido, estos recaen en las autoridades de los gobiernos locales. Y esto, lo que su función debería de ser es formular y ejecutar medidas para que disminuyan o prevengan y controlen justamente estos niveles de ruido que se generan dentro de la ciudad. Y así como en Arequipa, podríamos encontrar en la ciudad de Lima, o sea, hablando de Perú, Lima vendría a ser considerado como una de las ciudades más ruidosas dentro de América Latina. Entonces, o sea, ahí también se podrían generar estudios, hacer un mapeo para poder medir estos ruidos. Entonces, es importante conocer cuáles son los niveles de ruido que generan ciertas actividades dentro de la ciudad que nos encontremos. Eso es parte, eso es mi aporte. Muchas gracias. Ok, qué interesante todos los temas que estábamos hablando a continuación y pues espero que este podcast haya servido de mucha información para quien lo escuche y que entre todos disminuyamos esta contaminación sonora, ¿no? Que se da en todas partes. Muchas gracias por su atención a todos y bueno, será hasta la próxima ocasión.